El cine es una de las formas de entretenimiento más populares y amadas, y mi favorita personal. El desconectarte, aunque sea unos segundos de la realidad a través de una pantalla, con música y diálogos inolvidables, es una experiencia sin lugar a dudas mágica. Ver una buena película puede, literalmente, cambiarte la vida. Pero a veces hay películas que las ves y simplemente te dejan como... El cine siempre ha sido un reflejo de la cultura y situaciones políticas que se viven en el momento. Un claro ejemplo de esto es el arquetipo que tenemos del euroamericano. Arquetipo ya muy establecido en el cine de Hollywood y con el cual estamos muy familiarizados, pero que surgió a modo de propaganda política durante la Segunda Guerra Mundial para legitimar a Estados Unidos como el mejor país del mundo, según ellos. Y sí, es un arquetipo bastante aburrido, pero pues, sigue vivo, por alguna razón. México, al ser un país culturalmente muy rico, obviamente llegó a intentar establecer su identidad cultural a través del cine, cosa que iba saliendo pues bastante bien. Pero últimamente las películas que ha sacado México son bastante... Sí. Y el cómo pasamos de esas películas que te cambian la vida a películas todas hace que salga la pregunta: ¿quién mató a No, eso no. Quita eso, por favor. Ya, gracias. Hace que surja la pregunta: ¿quién o qué es responsable del declive del cine mexicano? O el cine como reflejo de los hábitos de consumo y cultura de México. Y si bien es cierto que últimamente hemos tenido directores mexicanos que han intentado hacer cosas diferentes o están en el extranjero, temas que pasaremos más adelante, no se puede negar que hay un evidente cambio de calidad desde la época de oro del cine mexicano hasta ahora con el cine mexicano contemporáneo. Pero para hacer este análisis tendremos que empezar con la historia. Que ya sé que no les gusta la historia, pero ni modo, así es esto. México es de los primeros países en recibir el cine. De hecho, la primera proyección cinematográfica en México se realizó en 1895, pocos meses después de que se realizara la primera proyección cinematográfica de la historia de la humanidad en París, Francia. Esta proyección inicial se llevaría a cabo en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 1895, en un lugar llamado la Casa de los Espejos, ubicado en la calle Plateros. Los mismísimos hermanos Lumière, inventores del cine, enviaron a un representante llamado Gabriel Beire para que presentara en México la nueva tecnología que habían inventado. Pero las filmaciones cinematográficas comenzaron en México hasta un año después, en 1896, con Salvador Toscano, un pionero del cine no solo en México, sino a nivel mundial, el cual se dedicaba a grabar escenas cotidianas de la vida de la ciudad. Posteriormente, el cine mexicano comenzaría a través de documentales, en su gran mayoría documentales mudos, en los cuales se plasmaban aspectos de la vida y la realidad mexicana en general. Una de las grabaciones más famosas de este periodo fue hecha por Gabriel Beire, el enviado de los Lumière, el cual grabaría a manera de documental a Porfirio Díaz paseando en un caballo. Es una de las primeras grabaciones que se tiene de México y del mundo. Salvador Toscano, gustoso de la tecnología, viajaría a Francia a reunirse con los Lumière para pedir personalmente un cinematógrafo Lumière, y así es como él empezaría a hacer sus documentales en México. Pero no pasaría mucho para que el cine dejaran de ser solamente documentales mudos, pues en 1930 empezaría la edad de oro del cine mexicano. Esto sería tan solo 10 años después de que empezara la edad de oro del cine americano. Conforme la tecnología avanzaba y se probaban nuevas propuestas, nuevos directores y más personas se animaban a probar una cámara, ya que se estaban haciendo cada vez más fáciles de usar, la calidad de las películas también iría mejorando, no solamente por la calidad cinematográfica, sino porque más mentes se sentían con la seguridad de operar una cámara. Mentes bastante creativas que juntarían sus conocimientos con esta nueva tecnología. Y es así que en 1927 tenemos uno de los hitos más importantes de la historia del cine, con la película El Cantor de Jazz, una película estadounidense que sería la primera película en usar tecnología sonora. Poco después, en 1932, saldría una película en México titulada La Santa, de la mano del director Antonio Moreno y basada en una novela del mismo nombre del escritor Federico Gamboa.
Esta película, al ser la primera película sonora en México, marcaría un antes y un después para el cine del país. Pues no hace falta ser un cinéfilo para saber que la gran mayoría de películas mexicanas, de la Edad de Oro en específico, son musicales. O si no musicales, el sonido sí jugaría un papel importante en estas películas. Es así que daría inicio a la Edad de Oro del cine mexicano, donde destacan producciones como Allá en Rancho Grande, que abrió el género de las rancheras, o Macario, la primera película mexicana en competir por un Oscar. Sin embargo, en 1960, el mismo año en que estrena Macario y compite por el Oscar, empezamos a tener problemas con el cine. Y esto se da a varios factores. Uno es la crisis de financiamiento que estaban recibiendo las producciones cinematográficas. Esto ya que la televisión estaba llamando más la atención que el cine. Y al afectar la asistencia a las salas, obviamente muchas empresas no querían dar su dinero para financiar una película que terminaría siendo un fracaso. Y otro factor importante fue la censura política, censura que caracterizó la presidencia de Díaz Ordaz, con eventos que ubicamos como la matanza de Tlatelolco o represión policial, pero de entre ellos una de las cosas más importantes y que nos hablan mucho fue la censura a los medios. Aunque esto también inspiró a otros directores a hacer críticas aún más agresivas a la política, críticas que evidentemente serían censuradas, pero crearían otro género de cine que tal vez fue lo que alimentó ese cine crudo que veríamos posteriormente en los 90. Pero bien, las grandes compañías no querían arriesgarse a hacer este tipo de producciones críticas. Entonces surgiría lo que conocemos como cine de ficheras, y ahí es donde tal vez encontramos nuestra respuesta de dónde comenzó el declive del cine. Con un clima político así de denso, las personas preferirían ir a ver una comedia a un drama, y así los estudios no se arriesgaban a ser censurados. Es entonces que comienzan a adaptar algunos guiones de comedias extranjeras, y a regionalizarlos, y venderlos como películas, entre comillas, originales. Y aquí es donde inicia esa tendencia que se vive aún hasta hoy en día, donde pasamos de tener películas como Macario a tener No Manches Frida 3000. Puesto que este tipo de comedias, aún después de que acabara el periodo de censura, eran muy fáciles y baratas de producir, a diferencia de muchas ideas que tenían algunos directores buenos. Y hablando de directores buenos, es cierto que actualmente tenemos directores mexicanos muy buenos, pero la gran mayoría de estos, al buen estilo americano, de llevarse cosas de otros países a su país, están trabajando en Hollywood. Pero no podemos culpar del todo a Estados Unidos de esto, ya que también es gran responsabilidad de los medios de aquí el no darles el financiamiento a esos directores talentosos, lo que obliga a directores a buscar otras alternativas, esta siendo y una sencilla, ya que se les da mucho dinero, irse a trabajar al gabacho. Cabe mencionar que en los 90s también se vivió otro resurgimiento del cine mexicano, un cine bastante crudo y similar a la tendencia de memes actuales conocida como Neomex, donde se muestra una realidad generalmente cruda, difícil y bastante incómoda de ver, lo que tal vez hace que las audiencias generales pues prefieran ver Mis Reyes contra Godines 750 a ver una película como Perfume de Violetas, porque seamos sinceros, son bastante densas. Entonces esa sería la respuesta. A partir de la censura política, que obligó a grandes compañías a hacer cine menos arriesgado, y la propia avaricia de las compañías, que después se dieron cuenta que ese cine menos arriesgado era barato, empezaron a sobreproducir refritos de comedias extranjeras. Y con una realidad política difícil de afrontar para la mayoría, el público general prefiere ver una película ambientada en una comedia tonta a ver la realidad cruda que se vive en el país. Más las compañías que obviamente siguen siendo ávaras, a pesar de todos los años. Siempre van a ser ávaras, son compañías. Nadie cree que las compañías tengan moral, no la tienen, nunca la tendrán. Pero no todo está perdido, pues últimamente hay directores que se han atrevido a innovar y arriesgarse, y compañías que han decidido darles esa libertad. Con películas como Cine Influencer, aunque es un poco raro, o Casi el Paraíso, parece que estamos en un resurgimiento del cine nacional, donde las películas buenas no están hechas solo por mexicanos en el extranjero, sino por mexicanos y compañías mexicanas que se atreven y se arriesgan a financiar ideas de directores locales que se produzcan en suelo local. Esto ha llevado a muchos a decir, y incluyo, que estamos en un resurgimiento del cine mexicano y que tal vez en una segunda edad de plata. Pero para que el resurgimiento pueda funcionar, la gente tiene que ir a ver estas películas. Es así que hago la invitación a que si tienes la oportunidad de ver una película mexicana, en vez de ver Mis Reyes contra Godines 800, vayas a ver Sujo o alguna otra película que te parezca que tenga una buena idea y no se quede en la conformidad de hacer esa típica comedia clasista barata de producir.